Bien, lo que sí es importante, quiero culminar esta, solamente es una diapositiva esta de la número 1. Muy buenas tardes a los que recién se conectan. Con respecto a la clasificación del adulto mayor según el Ministerio de Salud en nuestro país, en el Perú. Muy buenas tardes, María. En el Perú, según la norma técnica, ¿no? 789 es la actual de atención integral a la persona adulta mayor. Tenemos 4 categorías. Dentro de ellas vamos a tener a la persona adulta mayor saludable, enferma, frágil y geriátrico complejo, ¿no? Básicamente, la persona activa saludable es aquella persona sin signos ni síntomas de ningún tipo de enfermedad o sea crónica o aguda, ¿no? Subaguda, y el examen físico en estos adultos mayores es normal. En la persona adulta mayor enferma, como dice su nombre, ya este paciente, esta persona, sufre de alguna enfermedad. Puede ser aguda, como un cuadro de resfrío común, puede ser crónica, como una enfermedad, digamos, puede ser una diabetes, una hipertensión, asma, etcétera, ¿no? Sin embargo, no la invalida de poder realizar sus actividades de vida diaria. Es decir, puede tener diabetes, pero puede comer, ir al baño por sí solo, bañarse, movilizarse, preparar sus alimentos, entre otras cosas. En lo que respecta a la persona adulta mayor frágil, es aquella persona que de esta lista que estamos viendo cumple con por lo menos dos de estas. Por ejemplo, las personas de más de 80 años, dependencia parcial, es decir, necesitan al menos ayuda para alimentarse, movilizarse o para ir al baño. El deterioro cognitivo leve o moderado, manifestaciones depresivas, riesgo social según la escala de valoración sociofamiliar que se llama VACAN, valoración clínica del adulto mayor. Caídas, si tuvo una caída en el último mes o una caída en el último año. Pluripatología, 3 o más enfermedades crónicas, enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial. Puede ser que tengan dificultades para ver, oír, ¿no? Osteoartritis, que no se puede movilizar, una secuela de ACV, de repente tiene una hemiplegia, ¿no? Enfermedad de Parkinson en un nivel 2, 3 o hasta 4 quizá, insuficiencia cardíaca, entre otros. Polifarmacia, que toma más de 3 medicamentos por patología crónica y por más de 6 semanas. Y finalmente, que haya estado hospitalizado en los últimos 12 meses. ¿No? Esas son las categorías. Dos de esas tienen que cumplir para considerarse un adulto mayor frágil. Con respecto al adulto mayor geriátrico complejo, es aquella persona ya que cumple con 3 o más de las siguientes. Son las mismas, postdata, pero allí podemos agregar deterioro cognitivo severo, pluripatología, si existe algún problema social y, por supuesto, si el paciente, la persona, tiene alguna enfermedad terminal, ¿no? Y le quede un pronóstico de vida menor de 6 meses. Bien, entonces vamos a pasar ahora sí a lo que es el número 2. No sé si, a ver, vamos a ver aquí. Bien, entonces vamos a pasar al tema número 2, que es la asistencia en la movilización e higiene del adulto mayor. En este punto vamos a ver cuatro acápites, que son las lesiones por presión, la higiene, los cuidados para prevenir estas lesiones por presión y las enfermedades que impiden la movilización, ¿no? Bien, allí tenemos, ¿no? Siempre a nuestro paciente ayudando a la movilización, y aquí tenemos las lesiones por presión. Las lesiones por presión, antes llamadas úlceras por presión, UPP, o escaras también le llaman comúnmente, ¿no? Son conocidas como escaras, úlceras por presión, pero su nombre es lesiones por presión, LPP. Las lesiones por presión o úlceras por presión se definen como el deterioro de la integridad cutánea que provocado por un inadecuado flujo sanguíneo en los tejidos periféricos. Es decir, disminuye la cantidad de sangre que concurre, ¿no?, a los
tejidos periféricos dependiendo, obviamente, el estado de la persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si ustedes pueden observar en la imagen, hay un paciente que muy probablemente esté de repente cuadraplégico, ¿no? Esté postrado en cama y sin posibilidad de moverse. Entonces, es muy importante, miren la teoría lo que dice, ¿no? Hay una disminución, hay un inadecuado flujo. ¿Qué quiere decir? Que si imagínense ustedes mismos cuando están por mucho tiempo sentados en una sola posición, existe un descenso del flujo sanguíneo. Por ello uno dice, no, ay, se me ha adormecido la pierna y siente cierto adormecimiento en el miembro que pues puede ser la pierna, el brazo, qué sé yo, que no hay, exacto, así es María, no hay una circulación adecuada, más aún en estos pacientes que por sí solos no van a poder realizarse, ¿no? El cambio postural. Entonces, aquí es muy importante la prevención. Más que todo aquí es la prevención, dado que obviamente pues con terapias y todo puede devolver, sí, algunos pacientes, dependiendo de la enfermedad, por supuesto, recobrar un poco la movilidad. ¿Ok? Tenemos la clasificación de las lesiones por presión. La lesión por presión de grado 1 a 4. En el caso del grado 1, como ustedes pueden visualizar en la imagen, ¿no? Solamente va a haber una afectación, digamos, a nivel de la epidermis, es decir, se va a tornar un color inflamado, ¿no? Puede ser entre rojo, púrpura o violáceo, dependiendo también el tiempo el tiempo que ha pasado, ¿no? Sin un cambio postural. Y para que se forme esta mancha o este signo de enrojecimiento, de rubicundez en la piel, van a pasar por lo menos 2 horas. ¿No? A las 2 horas, imagínense, entonces esto de las LPP es cuestión de horas en realidad. Ustedes van a poder ver que no es necesario que el paciente esté postrado en una sola posición un mes, porque a las 2 horas ya estamos en un grado 1, a las 2 horas nada más, imagínense. En el grado 2 ya no solamente va a comprometer la epidermis, ¿no? Sino también a la dermis, a la segunda capa de la piel. Y se puede observar ya una especie de deterioro, ¿no? Un deterioro pequeño en el cual aproximadamente puede haber también hasta medio a 1 centímetro de concavidad allí, ¿no? Una pequeña abertura, pero se presentan primero como ampollas. Es decir, si en 2 horas yo no he movilizado a mi paciente, pasa del signo de inflamación, de enrojecimiento, de rubicundez, a formarse una pequeña vesícula, una ampolla, ¿no? Una lesión ampular. Y esta ampolla, posteriormente, aproximadamente en 2 horas más, ¿no? Puede afectar a la piel, pero va a ir hacia adentro. Es decir, no es necesidad que la reviente, se va a absorber, pero va a empezar a afectar hacia el tejido dérmico. Una vez que está en el tejido dérmico, sigue siendo una laceración superficial, ¿no? Sin embargo, en el LPP de grado 3 o etapa 3 ya va a comprometer hasta el tejido subcutáneo. Es decir, incluso se puede visualizar una especie de capita, como no sé, como una especie de color entre amarillo, blanquecino, ¿no? Eso nos indica que está en el tejido subcutáneo, que está en la tercera capa de la piel, la más interna, ¿no? O hipodermis. En esta lesión ya se considera profunda y se puede infectar con gran facilidad, dado que el tejido subcutáneo es bastante vascularizado, es decir, por allí, por el tejido subcutáneo, pasan diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Capilares muy pequeños, a los cuales puede tener acceso bacterias que pueden ingresar a través de este deterioro cognitivo, deterioro de la integridad cutánea, lo cual puede generar también un drenaje, ¿no? De líquido seroso porque está en el tejido subcutáneo y también purulento. En la etapa 4
ya tenemos un LPP de grado 4, las lesiones son profundas y también bastante complejas, suelen comprometer o llegar hasta el tejido muscular, incluso hueso, o dependiendo de donde se encuentre esta LPP, pueden llegar hasta tejido cartilaginoso o incluso vísceras, ¿no? Entonces, además de estas estructuras que sean sometidas a presión. Entonces, también tenemos que recordar que se puede observar tejido necrótico alrededor de, por ejemplo, de este pequeño orificio, de este agujero, de esta herida, se puede observar tejido necrótico, tejido muerto, ¿no? Entonces, en lo que respecta a las lesiones por presión, las causas principales de aparición para este tipo de lesiones es básicamente, como les decía, ¿no? La presión, la falta de movilidad y el cual va a hacer que la presión se siente sobre un punto específico de la piel, ¿no? Y también, a su vez, existen algunas condiciones que pueden empeorar este grado. Es decir, ya tenemos a un paciente que tiene, pues, que está en una sola posición. Un efecto, una causa que puede empeorar la edad. Sabemos que a mayor edad, lo hablábamos en la clase número 1, ¿no? Hay una disminución del agua corporal, con lo cual la piel se vuelve menos elástica, ¿no? Y también la dermis pierde el grosor común que tiene. Entonces, eso puede hacer que se las lesione más rápidamente. La malnutrición, las prominencias óseas, es decir, en un paciente con desnutrición, un paciente que ha perdido bastante masa muscular, los huesos, que normalmente son prominentes, pues se hacen mucho más prominentes, más expuestos, ¿no? Y con lo cual también va a empeorar esta situación. La humedad, por supuesto, sabemos que el adulto mayor también, a causa de la misma resequedad de la piel, se hacen muchos pliegues cutáneos. Estos pliegues cutáneos, imagínense un paciente, ¿no? Postrado, bien tapado todavía, ni siquiera a veces consideramos que están con, ¿no? Que tienen problemas de termorregulación, están bien abrigados, sudan, ¿no? O a veces los bañan, no los secan bien estos pliegues cutáneos, como podemos ver acá en la imagen de aquí, ¿no? ¿Ven? Aquí la persona tiene bastantes pliegues en esta zona, aquí también, los pliegues naturales, los de las rodillas, los glúteos, etcétera. Entonces, hacen que la humedad pueda propiciar la aparición de hongos y bacterias, ¿no? En los aspectos psicológicos, personas que de repente por su mismo estado psicológico, estado mental, tampoco no cooperan, ¿no? No cooperan, a veces muerden, ¿no? Hay pacientes, pues lamentablemente psicológicos, psiquiátricos, que se rehúsan también a ser, por ejemplo, movilizados, a ser bañados, a ser curados también, etcétera. La pérdida sensorial, pacientes que tienen dificultad para sentir, ¿no? A nivel periférico, por ejemplo, puede ser una neuropatía diabética o no diabética también por la misma edad. Por ejemplo, las mujeres tienen 70% más probabilidad de desarrollar algún tipo de neuropatía que los varones, ¿no? La inmovilidad, por supuesto, que es una causa agravante y va a depender también del tipo de inmovilidad, ¿no? Porque tenemos un tipo de inmovilidad en el cual el paciente no coopera para nada, es un paciente totalmente dependiente, puede ser cuadraplégico. Sin embargo, hay pacientes parapléjicos, ¿no? Que solamente una parte de los, puede ser miembros superiores o miembros inferiores, que están dañados y con ellos sí pues se puede manejar, ¿no? Como por ejemplo, sacarlos a pasear en silla de ruedas o de repente sentarlos algún momento en la sala, luego cambiarlos a otro lugar, etcétera, ¿no? Es más manejable. En la piel hay zonas de riesgo, es decir, zonas a las cuales nosotros debemos prestarle bastante atención al momento de cuidar a una persona adulta mayor
o de repente hacer la consejería también a un cuidador de un adulto mayor. La piel puede ulcerarse, eso sí, en cualquier punto, sea la frente, sea, por ejemplo, incluso el abdomen, el tórax, es decir, no hay superficie de la piel que no esté expuesta a este riesgo de una lesión por presión. Sin embargo, ahí viene el sin embargo, hay lugares donde hay mayor riesgo por tratarse uno de la posición que adoptamos muy normalmente y otro por tratarse de una zona donde haya un hueso prominente, ¿no? En ese caso, aquí tenemos, por ejemplo, la cintura pélvica, es una de las zonas con mayor probabilidad de lesiones por presión y también es la zona más frecuente, puesto que normalmente un paciente postrado está en posición de cúbito supino o boca arriba, ¿no? Entonces está echado en la cama, digamos. Entonces, esa zona es la que mayor, se presenta en mayor de los casos, ¿no? De escaras o úlceras por presión. Luego tenemos, bien, aquí tenemos un pequeño gráfico, justamente lo que les decía, ¿no? Hay posiciones en las cuales vamos a adoptar y hay puntos según posiciones que van a verse afectadas a este riesgo de lesionar la piel. Entonces es importante que ustedes tienen el material, si es posible lo pueden de repente imprimir, pegar, si ustedes son los que cuidan al adulto mayor. Yo siempre considero que la mente es frágil, no sé quién comparta eso conmigo, pero a mí me gusta, no sé, recortarlo, pegarlo a modo de mnemotecnia, ¿no? Entonces ahí de repente en la pared, en la pizarra de la casa, o no sé, por ahí lo pegan. Miren, recordarles, estas flechitas que van hacia abajo indican que nuestro cuerpo, así ustedes me digan, pero señorita, mi paciente pesa 45 kilos. No, porque cuando un paciente pierde la fuerza muscular, el tono muscular, se hacen incluso mucho más pesados de lo que parecen, ¿no? Entonces, porque todos los órganos, todos se ensanchan, quedan básicamente pues no están sostenidos por los músculos que normalmente estarían. Entonces, todos van en la postura que estén, hacia abajo. Y esto va a hacer que la presión afecte, ¿no? Por ejemplo, en este caso de semi-Fowler, que es semisentado en posición aproximadamente de 45 grados sentado. Tenemos allí, ¿no? Los puntos rojitos, que son las zonas de presión. Tenemos la zona occipital o la nuca, que le llamamos. Tenemos la región escapular, ¿no? Los omóplatos, aquí. Luego tenemos aquí la zona de la cadera, la región glútea, más aún en los adultos mayores, en donde la región glútea ya básicamente tiene la cabeza de fémur, que se nota, ¿no? Se nota, digamos, así de lejos, son como una radiografía. Luego la zona de los talones también, si lo ponemos de cúbito prono o boca abajo, también, ¿no? Allí se ve afectado el codo, incluso hasta el mentón. He visto yo que tienen este problema, la mandíbula, que tienen que ponerle almohaditas. Luego tenemos aquí también la zona de las caderas, pero en este caso son el isquión, que básicamente es ese hueso que sobresale, ¿no? Que forma la cadera. Luego tenemos las rodillas, las puntas, el torso de los dedos del pie, de los pies. Luego tenemos aquí también, ¿no? Entre prominencias, por ejemplo, entre ambos talones hay que poner pues una almohada, ¿no? O de repente alguna mantita enrollada para evitar que choquen entre huesos. También tenemos el codo, aquí de igual manera. Entonces, es importante recordar esta imagen, que tengan presente. Hay que proteger estas zonas de presión. ¿Cómo? Con guantes de... Bueno, vamos a ir viéndolo, pero ahorita lo vamos a ver en la imagen, ¿ya? Los cuidados para prevenir las lesiones por presión básicamente van a ser la movilización como primer y más importante punto. Luego tenemos la higiene. Bien, tenemos aquí entonces movilización e higiene. Son los más importantes, aparte, estimados participantes, de
obviamente controlar la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Eso también, es decir, si tengo un paciente que está con desnutrición, parte de prevenir la lesión por presión es tener un régimen nutricional por un especialista que sea adecuado para la enfermedad que tiene mi paciente, ¿no? Porque no puedo yo cuidar mi lesión de que no, mi mamá, mi papá, mi abuelito, la persona que cuide, no tenga lesiones por presión si no trato la enfermedad de fondo que tenga también. Eso es muy importante, mantener el régimen terapéutico que se le haya sido indicado a su paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo prevenir las úlceras por presión? Bueno, básicamente es la atención y el cuidado de la piel de las personas mayores, ¿no? Tienen un riesgo elevado de desarrollar discapacidad, ¿no? En discapacidades físicas. Y para ello nosotros vamos a tener, como les decía, algunas recomendaciones para prevenir las lesiones por presión. Una de ellas es la posición. Cambiar regularmente la posición del usuario. Esto va a depender, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que tiene riesgo, lo vamos a ver ahorita porque hay escalas que nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el riesgo que tiene mi paciente. El usuario colocando... Grabó por la espalda a su esposa viendo mis videos de inglés y dice, mi esposa estudia con tus videos. Ok, y vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver la posición, ¿no? Siempre cambiar la posición de nuestro paciente por lo menos cada 2 horas, por lo menos. O sea, lo mínimo que tenemos que cambiar la posición es 2 horas, ya que hemos visto que a las 2 horas ya se forma un ALPP de grado 1, ¿no? Otro es el cuidado de la piel. Como les decía en la clase 1, la piel del adulto mayor cambia considerablemente. Hay cambios bastante drásticos, ¿no? Y es más, los cambios en la piel son casi los primeros signos del envejecimiento, ¿no? Allí tenemos pues las arrugas, los léntigos, que son esas manchitas como lunares que aparecen. Luego tenemos las canas, la piel se hace más reseca, se agrieta, hay hipertricosis, tenemos también hay aumento del grosor de las uñas, etcétera, etcétera. Entonces, para ello debemos mantener la piel humectada, limpia y seca. El secado de la piel tiene que ser con toques, evitando la fricción excesiva, tanto al realizar la higiene como al realizar el secado. Es más, la piel cuando está mojada no debería ser tallada. Tallada quiere decir estar sobando, ¿no? Con algún material que pueda lesionar la piel, más aún del adulto mayor. Lo preferible es con una esponja bastante delgada, ¿no? Es más, y que pueden con un paño, esos paños que son absorbentes, con eso, porque las esponjas son muy toscas para la piel. Eso puede ser en un adulto, ¿no? Pero en un adulto mayor, de preferencia, un paño suave, ¿no? Que pueda, no vaya a irritar la piel, no vaya a dañar la piel del adulto mayor. Recordemos que ya es más delgada, es más fina. Es decir, se puede romper más fácilmente. A esta rotura le vamos a llamar deterioro, pues, ¿no? De la integridad. Con respecto a la humectación de la piel, también es importante, si ustedes son familiares, cuidan o trabajan con adultos mayores y desean pedirles a los pacientes, sí, mi estimada Milagros, así es, usar aceite, vitamina E, por supuesto. Sin embargo, si es preventivo, es decir, es un paciente que se moviliza un poco, pero todavía hay que cambiarlo. Sí, así es, mi estimada. Me refería a paños, a los paños esos de microporoso, mi estimada, perdón, creo que no fui muy clara. Los paños de microporoso, porque sí, los pañitos húmedos tienen un estudio en los cuales no es adecuado usarlos, salvo pues ya no qué sé yo, una emergencia o cuando salimos, ¿no? A pasear de repente a nuestro paciente y hay que cambiarle el pañal o por allí pues no sé, se manchó la carita con comida, no sé. Bueno, ahí sí, pues, ¿no? El pañito nos salva bastante, pero en caso de hacer el cuidado de la higiene en casa, los paños de microporoso me refería, mi estimada, porque sí, los pañitos no son una buena idea para usarlos muy seguido. Lo otro con respecto a las cremas humectantes,
también tienen que ser los que estén al alcance de la persona. Si ustedes en algún momento van a orientarle a alguien, claro, también pueden usar gasa, también pueden usar algodón. El algodón, esos paquetes, no están muy caros. En los hospitales están 3,80 soles. Los cortan un pedazo y los pueden reutilizar incluso estos paños de algodón. Bueno, yo por ejemplo, los usaba con mi hijito, ¿no? Porque con los bebés también funciona. Sí, así es. También hay cremas especiales para prevenir que vienen con resveratrol, vitamina A, vitamina E. Los hay en las marcas, ¿no? De todos los precios también. Entonces, no hay, como se dice, excusa porque los hay de todos los bolsillos, ¿no? Para todas las economías ya hay las cremitas. Luego tenemos los dispositivos. En cuanto a los dispositivos, es decir, los materiales que podemos usar nosotros para prevenir las escaras, eso también siempre, pues, ¿no? El personal de salud somos muy ingeniosos en el hospital, dado que, por ejemplo, recuerdo que la mayoría, de seguro, si ustedes, algunos son mis colegas o personal técnico y trabajan, pues, en los hospitales, saben que a veces usamos los famosos los globitos de agua, ¿no? Pero en este caso, en vez de globos, son guantes. Guantes los cuales son llenados 3/4 partes, es decir, lleno no, 3/4 partes, más o menos hasta antes de empezar el pulgar en el guante. Se llena de agua y tienen que, pues, ingresar allí, ¿no? Echar el agua. Echar el agua y amarrar muy fuerte. Y luego tenemos que tender la ropa de cama, es decir, la sábana, la sobresábana, teniendo cuidado de que no queden arruguitas, de que no queden encimadas o cosas, o que haya cosas allí, ¿no? Porque a veces hasta eso tienen, pues, va a tener influencia en la piel del adulto mayor. Sí, justamente eso lo vamos a ver aquí en la diapositiva también. Luego, bueno, creo que está más adelante. Sí, bueno, está más adelante, pero sí, exactamente, hay colchones antiescaras también que pueden ser utilizados, que vienen ya con un control remoto en el cual ustedes le ponen a la maquinita nada más, pues, cada cuánto tiempo, lo programan, mejor dicho, ¿no? Y esto va haciendo de forma automática. Bien, como les decía, hay formas de evaluar el riesgo en el que está mi paciente, mi familiar, ¿no? Y en el riesgo de tener una lesión por presión. Esta se llama el índice o escala de Norton y en los cuales nosotros vamos a evaluar. Es bastante sencillo. Entonces yo les insto a hacerlo al familiar o persona que estén cuidando y está, pues, de repente ya es adulto mayor. Por ejemplo, les vamos a decir, ¿ya? Tenemos a la señora María, es una paciente de 80 años, ¿no? Y nos dice, estado general, si es bueno, débil o malo. Lo vamos a ir puntuando, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la señora María ya no camina muy bien, de hecho, usa silla de ruedas, ¿no? Usa silla de ruedas y entonces le vamos a poner una puntuación de 3, ¿no? Débil. Luego tenemos el estado mental. En este caso, nuestra señora está confusa, no colabora, no quiere que la movilicen. Entonces, el estado mental será 2, ¿no? Luego tenemos en actividad. No quiere salir de la cama, quiere estar echada todo el día, a pesar de que sí podría al menos ser trasladada en sillita. Miren, ahí ya tenemos 3 más 2, 5, más 1, 6. Movilidad muy limitada, 6 más 2, 8. Incontinencia ocasional, 8 más 3, 11. Entonces, voy a mi tablita, de acuerdo a cómo yo he evaluado cómo está mi paciente, mi familiar adulto mayor, y 11 me dice que tiene, ¿dónde está? Un riesgo alto, ¿no? Un riesgo alto de
tener, pues, de 10 a 12, un riesgo alto de tener una lesión por presión. Entonces, como ustedes pueden ver, evalúa uno el estado general del paciente, el estado mental, que también es importante, lo que les decía, la actividad, la movilidad y la incontinencia, puesto que tanto el usar pañal, sea por heces, ¿no? Es decir, incontinencia fecal o incontinencia urinaria, trae el problema de que muchas veces, y voy a decir esto de que a veces no es tanto de que qué malo el familiar, ¿no? Eso también hay que quitarnos siempre, eso de juzgar a las personas, puesto que no conocemos la realidad en la que viven. Hay familiares que a la justa tienen hasta incluso, bueno, a mí me ha tocado presenciar una vez cuando yo era interna de enfermería y llegó un paciente con una escara así bastante fea, eso sí, bastante, era una escara de grado 3 a 4 ya. Y pues la colega, ¿no? Que estaba de turno, una colega ya también bastante de edad, y asumo con bastantes años de experiencia, le dio una gritada al familiar, a la hija, pero Dios mío, parecía que la quería comer, ¿no? O sea, le gritó bastante horrible, casi insultándola y toda la cosa, ¿no? Que cómo es posible que tu papá, mira que qué mala hija que eres, yo tendría a mi papá así, yo no lo tendría de esa forma, que ya. ¿No? La chica solamente ahí con sus ojitos llorosos intentó defenderse por un ratito, luego lo dejó allí porque vio que la colega seguía y seguía, ¿no? Entonces mejor optó por quedarse callada, se quedó callada, fue a hacer los trámites, todo, regresó, ya entonces yo me acerco porque los internos siempre estamos ahí, ¿no? Estamos ahí viendo y todo. Y yo también la curiosidad, a ver qué cosa, ¿no? El señor con su úlcera en ese momento se llamaba, pues, ¿no? Úlcera por presión. Entonces me acerco y la señorita, una señora, bueno, un joven, ¿no? 30 y tantos. Y estaba llorando, entonces sola me empieza a decir que por qué la enfermera me trata de esa forma, me dice, ¿no? Ella no sabe por lo que yo paso, me dice así. Y entonces me empieza a contar que ella no solamente cuida a su papá, al señor, sino también cuida a un hermano que tiene discapacidad. Ahora, son de condición económica muy pobre y los tiene que dejar casi todo el día solos porque uno no tiene dinero para pagar a quien le cuide. Tiene otros hermanos, pero no se quieren hacer cargo, están en el extranjero. Y otro que la muchacha tenía que salir a trabajar todo el día porque si no, no tenía plata para las leches, ¿no? En este caso me parece que tomaba glucerna porque el señor era diabético, el otro hermanito que también ya era un poquito de edad, usaba pañales, el señor también, imagínense todos esos gastos, ¿no? Y lamentablemente ella sí, pues no, me decía que los dejaba solos por el tema que ella no tenía quien le ayude a cuidar. Entonces, muchas veces es fácil criticar, entonces hay que ponernos también en el zapato del cuidador, ¿sí? Yo sé que puede impactar bueno, a cualquiera, ¿no? Incluso estas imágenes que estamos viendo aquí, el grado 1, 2, 3, imagínense ya el 4 con apertura, que si está en la zona sacra, muchas veces llega incluso hasta verse el órgano rectal. Y son impactantes, pero hay situaciones en las cuales lamentablemente ya es un tema socioeconómico, un tema delicado, ¿no? Entonces, antes de lanzar nuestras críticas, escuchemos primero. Ese es mi consejo para ustedes porque yo también soy cuidadora y pienso que hay que tener un poquito más de empatía con las personas, ¿no? Bueno, no creo que se pueda ver el video. A ver, un ratito ya. Así acá está bien. Ya. En los cambios posturales nosotros vamos a tener que tener en cuenta, uno, la mecánica corporal, es decir, en esta mecánica corporal va a lo que es en relación al cuidador, ¿no? En relación al cuidador, al personal técnico, al personal de enfermería, etcétera. El cuidador debe colocarse en una posición cómoda para sí mismo y adecuado para realizar este proceso, ya que sabemos que también, ¿no? Hay temas ergonómicos, es decir, podemos causar un incidente, causarnos o tener un incidente como cuidadores o incluso tener problemas orgánicos, ¿no? Por ejemplo, lumbalgia, contracturas musculares, etcétera, si no tenemos un adecuado pues movimiento corporal al momento de
realizar el cambio postural, más aún en pacientes que imagínense a veces nos doblan el tamaño y también el ancho, ¿no? El largo y el ancho. Entonces, dispositivos también, uso de almohadas, cojines, guantes con agua, también muchas veces los utilizamos, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, vamos a ir a ver este pequeño video, no es muy largo, ¿sí? A ver allí. Es importante saber en qué posición deben estar colocadas las extremidades cuando el paciente está en la cama y cómo realizar los cambios de postura para favorecer su confort y prevenir posibles complicaciones como por ejemplo el hombro doloroso, las úlceras por presión, etc. Siguiendo unas recomendaciones sencillas, el riesgo de estas lesiones disminuye. Es conveniente realizar los cambios posturales cada 4 horas. Mientras el cuidador moviliza al paciente, la concentración en la actividad que está realizando debe ser plena, evitando movimientos bruscos para proteger su espalda. La altura de la cama es conveniente que no sea demasiado baja, aproximadamente a la altura de los muslos, de forma que a la hora de realizar las diferentes maniobras, su columna lumbar no sufra demasiado. El paciente debe estar lo más cerca posible del cuerpo del cuidador. La cabeza del paciente debe estar ligeramente flexionada y apoyada en una almohada. Por debajo del brazo afecto pondremos una almohada longitudinal al tronco, desde debajo del hombro hasta la cadera, quedando la almohada por debajo de todo el miembro superior afecto. Si es posible, colocaremos el brazo ligeramente separado. Extenderemos el codo y la muñeca con la palma de la mano apoyada y con los dedos abiertos y extendidos. En muchas ocasiones puede ser imposible alcanzar esta posición en todo el miembro superior, debido a la rigidez que puede existir. En estos casos, debemos adaptar la situación del paciente de manera que esta postura no resulte forzada. La rodilla debe mantenerse extendida y el tobillo debe quedar de manera que el pie forme con la pierna un ángulo de 90 grados. Si el pie tiene tendencia a caer, deberemos poner una almohada donde el paciente apoye la planta del pie. Otra posibilidad es una almohada debajo de las piernas, liberando el talón, para disminuir la presión y por lo tanto el riesgo de úlceras. Nos colocaremos a la altura del tórax del paciente, en el lado de la cama hacia donde queramos realizar el giro. Al cambiarle de posición se debe procurar mover la columna del paciente en bloque, evitando realizar rotaciones con el tronco. Nuestra postura debe ser con los pies separados y las rodillas ligeramente flexionadas. Separamos un poco el brazo más cercano del paciente para que al girar no se quede encima del mismo. Luego cogemos su brazo más alejado y lo llevamos hacia nosotros por encima del pecho. Si el paciente colabora, se le pide que flexione la rodilla que va a quedar por encima. En el caso de que no colabore, el cuidador le acompaña en el movimiento cogiéndole a nivel de la rodilla y del pie para realizar la flexión. En caso de que esta flexión no sea posible, se cruzará con la otra pierna. Por último, colocamos nuestra mano en su hombro, la otra mano a la altura de su cadera y tiramos suavemente hacia nosotros. El resto del cuerpo seguirá el movimiento. El brazo afectado estará apoyado sobre la almohada, abrazándola. La pierna afecta estará en ligera flexión de cadera y de rodilla, colocando un cojín entre las dos piernas. La pierna no afectada debe permanecer estirada con extensión de cadera y rodilla. Pondremos una almohada en la espalda para mantener esta posición. Debemos tener en cuenta el estado del hombro. En hombros muy dolorosos, la posición de lado sobre el lado afecto conlleva una dificultad añadida. Nos colocaremos a la altura del tórax del paciente, en el lado de la cama hacia donde queramos realizar el giro. Separamos el brazo más cercano del paciente para que al girar no se quede encima del mismo. Luego, cogemos su brazo más alejado y lo llevamos hacia nosotros por encima del pecho. Cuando el paciente colabora, se le pide que flexione la rodilla que va a quedar por encima. En caso de que el paciente no colabore, el cuidador le acompaña en el movimiento cogiéndole a nivel de la rodilla y del pie para realizar la flexión. En caso de que la flexión no sea posible, se cruzará con la otra pierna. Por último, con un contacto cómodo, colocamos una mano en su hombro, la otra a la altura de su cadera y tiramos suavemente hacia nosotros. El resto del cuerpo seguirá el movimiento. La cabeza debe estar apoyada cómodamente en la almohada. Es importante que el hombro afecto esté colocado, dirigido hacia adelante, de forma que el peso no recaiga sobre él, manteniendo extendido el codo y la mano abierta. En la pierna afectada, la cadera debe estar extendida y la rodilla flexionada ligeramente, mientras que la pierna sana debe estar colocada sobre un cojín con la rodilla y la cadera ligeramente flexionadas. Para terminar, pondremos una almohada en su espalda para mantener esta posición. Muchas personas nos preguntan, ¿es realmente posible aprender inglés fluido después de los 40 años?
Y la respuesta es que definitivamente puedes aprender inglés fluido. Pero, hola, soy Andrea Peñate de English for Adults y en este video quiero desglosar las 3 cosas más importantes para aprender inglés fluido para personas mayores de 40. Por cierto, si tú quieres ver cómo nuestro método hecho especialmente para personas mayores de 40 funciona para ti, programa una clase demostrativa gratis en línea, en vivo conmigo o con una de mis increíbles compañeras. Solo haz clic abajo. Ahora, las 3 cosas más importantes para aprender inglés fluido después de los 40. Número 1. Absolutamente aún puedes aprender idiomas fluidamente después de los 40. Lo vemos todos los días con nuestros estudiantes. Bien, mil disculpas, estaba ahí con el tema del cambiar del Wi-Fi, porque si no se me va la señal del todo. Bien, entonces hemos visto el video con los cambios posturales. Por ejemplo, allí, ese video me parece es de otro país y en otros países sí tienen, pues, ¿no? Por 4 horas, lo cual también aplica siempre y cuando el paciente, según la escala de Norton, tenga un riesgo bajo de tener una lesión por presión, ¿no? Es decir, un riesgo bajo. Pero si ya, o sin riesgo, es decir, no hay riesgo de lesión por presión, allí sí la movilización puede ser cada 4 horas, pero en nuestro país las condiciones de que una persona llega a ser adulto mayor son muy diferentes a las condiciones en las que llegan los adultos mayores, por ejemplo, de países europeos, ¿no? Países como Italia, Francia, España, son muy distintas a las condiciones nuestras, lamentablemente, ¿no? Ellos son más sofisticados. La dieta mediterránea que ellos tienen, pues les ayuda a llegar mucho más saludables a edades avanzadas, como los 70, 80 años, no están tan deteriorados como los adultos mayores de Latinoamérica, incluido nuestro país. Entonces, en nosotros sí, bastante recomendación sería cada 2 horas, ¿no? Para evitar las lesiones por presión. Así es, mi estimada Maritere, es mejor 1000 veces prevenir y hacer este cambio cada 2 horas. Luego tenemos algunos otros dispositivos, ya lo hemos visto, el colchón antiescaras, ¿no? Hay de diferentes marcas. Ha disminuido bastante considerablemente el precio de lo que estaba hace 5 o 10 años que recién salían, ¿no? Los primeros prototipos. Luego también tenemos las mismas camas que ya vienen para elevar y disminuir, por ejemplo, no tanto los pies, elevar la parte de los pies o la parte de la cabecera, con lo cual también ayuda a, por ejemplo, a dar de comer al paciente.
a elevar un poco los pies de repente en caso de insuficiencias venosas profundas, ¿no? Los guantes con agua, allí también podemos ver cómo es que los tenemos que, ven, están un poco sueltos, no se hacen así tan apretados. Luego tenemos los cojines circulares, que también le llamamos picarones, ¿no? También los hay para el cuello, que son en forma de C, y hay otros redondos, que son una especie de... sí, así es, mi estimada Maritere. Estos picarones son bastante, por ejemplo, cuando yo trabajé en UCI, a todo paciente le pedíamos así, señora tiene, familiar, ¿no? Tiene que cumplir, tiene que comprar su picarón. Los guantes con agua, mi estimada María, básicamente eran lo de antes. Es decir, era una especie de colchón antiescara y picarón, así, ya que no había muchos de estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos son más recientes, peor, por ejemplo, en provincias, entonces lo que más se usaba era eso, lo cual, por ejemplo, ya también ya no se usa, digamos, ¿no? Pero a veces hay, como les decía, hay personas que no tienen economía suficiente para adquirir dispositivos mucho más complejos, más sofisticados, y también se usa todavía en esos casos el... Bien, mi estimada Vinetza, en esos casos, por ejemplo, de los pañales, es importante, ¿no? La dermatitis, ¿te refieres a eso, la dermatitis de pañal? Asumo que sí. Pero sí, por ejemplo, como les decía, en pacientes que tienen incontinencia fecal o urinaria, también es un problema los pañales, ¿no? Más aún en tiempos de verano. Allí lo que tienes que hacer, mi estimada, yo te recomendaría que si todavía no tiene la úlcera, puedes usar el óxido de zinc. Los hay también en diferentes marcas, Bepanthen, Enegloss, Nitagloss, etcétera, que también son muy buenos porque crean una película que impide que la piel, pues, se reseque y haya una discontinuidad, ¿no? De la piel. Otra cosa, si es que ya tiene, no tiene, ya ves, si no tiene, perfecto, usa el óxido de zinc te ayuda, pero lo que sí no debes usar, corazón, para nada, es los talcos. No, creo que no eres peruana, pero, por ejemplo, en nuestro país también, acá en el Perú, mucho usan el chuño o maicena, ¿no? El chuño, pero eso también es incorrecto, en realidad no es adecuado usar chuño ni talco en la zona genital. Muy bien, mi estimada Vinetza. Entonces, acá te decía, en el Perú usa mucho el chuño, ¿no? Entonces, no se debe usar. Lo que sí puedes usar, la sulfadiazina de plata generalmente es cuando ya hay una pequeña lesión, ¿no? Sin embargo, lo que yo te recomendaría es el óxido de zinc porque crea una película. En cambio, la sulfadiazina de plata va a ser absorbida rápidamente por la piel. Esa es la diferencia. Al ser absorbida ya no va a haber capa protectora. Puede hidratar, puede regenerar también la sulfadiazina, ¿no? Pero no se va a quedar allí para proteger. En cambio, el óxido de zinc se va a quedar a generar una película. Después, así es, mi estimada, como te decía, la sulfadiazina no funciona para eso, se va a absorber. Y sí, lastimosamente, sí, el talco, eso es bastante usado, pero no, en realidad no se debería, puesto que impide la oxigenación de la piel. La piel también es un órgano vivo, así como lo es, no sé, nuestra lengua, nuestros ojos, requiere de oxígeno. Al colocarle talco, sellamos las células, dérmicas, impidiéndole el paso de oxígeno. El paso de oxígeno es saludable, es importante para que la célula también pueda continuar viva, si no allí empiezan los problemas, ¿no? Cojines rellenos de alpiste. Bueno, yo que sepa si es que es alpiste seco, ¿no? Puede ser, pero en realidad no es tan buena idea, puesto que estos, a menos que sean en estos,
¿cómo se llaman? Unas estructuras bien selladas, ¿no? Que no vayan a entrar animalitos o algo, porque sabemos que todo lo que es ser vivo, plantas, animales, incluso nosotros como seres humanos, pues vamos a llamar a insectos, roedores, etcétera. Los cojines de Tecnopor, sí, esas bolitas, ¿no? Son unas bolitas pequeñitas de Tecnopor que incluso se acomodan por ejemplo, a la prominencia ósea. Sí, también son muy buenos. Mi estimado Marco, si no, sí, el óxido de zinc. El óxido de zinc es el que está en el Nenegloss, en el Bepanthen, en diferentes marcas, ¿no? Pero la cosa, todos son lo mismo, óxido de zinc. Eso podemos utilizar para ver el tema de la humedad y crea una película. Y así que no se asusten si por allí lo ven un poquito como blanqueado, digamos así. Es normal porque también blanquea la piel por posdata, por allí si quieren blanquear un poquito la carita. Los de gel, no tanto porque el gel se va a absorber. O sea, el gel se puede usar, pero por ejemplo de día, ¿no? Y usamos el óxido de zinc en crema para que se quede allí como una película. Si te refieres al gel hidratante, sí, es bueno utilizar gel hidratante después del baño. Por ejemplo, lo bañamos al paciente o incluso en general, todas nosotras las personas, incluso desde bebés hasta la persona más longeva del mundo, debería ser así, la higiene. El baño con agua, de preferencia tibia a fría, el agua caliente no es buena para la piel. Tiene sus ventajas también, pero en términos generales no es tan buena. De hecho, tiene problemas, la piel sufre allí. Entonces, allí podemos aprovecharnos, se seca la piel con toques y se puede agregar crema hidratante, gel hidratante. Podemos usar aceites también, aceite de coco, aceite de ricino, hay otro que no recuerdo ahorita el nombre, pero aceites de vitamina E, ¿no? Hay en gel, en óleos, para hidratar la piel y de esta forma también prevenimos, hacemos que la piel se vuelva más fuerte, ¿no? Entonces, ya en Venezuela hay una crema que se llama pasta Lázaro, de Lázaro, ¿no? Es una pasta de agua y se utiliza fría. Bueno, fría está bien, pero siempre hay que ver si se absorbe muy rápidamente, de repente echarlo más seguido y que no tenga pues contraindicaciones, ¿no? Como les decía, estos son los cuidados de la piel. Miren, esa es la piel común de un adulto mayor, como ustedes pueden ver en las imágenes, y de seguro ustedes la comparan con la piel de un familiar o de ustedes mismos, si en caso en la sala hay alguien mayor de 60 o de 70 años, pueden comparar y ver que muchas veces así es como se ve, ¿no? Con estas grietas, hay resequedad de la piel, el agua corporal ha disminuido, la dermis ha disminuido el grosor, etcétera, y hemos perdido elastina, colágeno, ¿no? Todo lo que se da y finalmente terminamos así. En cuanto a los cuidados de la piel necesita obviamente cuidados distintos. En la mañana, nuestra piel está sujeto a los cambios externos, ¿no? Es decir, a la temperatura. Por ello, nuestra piel, pues, es durante el día, es maltratada, voy a decirlo así, entre comillas, de forma coloquial, dado que nosotros, pues, en la mañana, de repente estamos en la casa y por ejemplo, ¿no? Porque esto es con el pasar de los años. El adulto mayor no llegó con el problema de la piel porque es adulto mayor. En realidad, el problema de la piel se arrastra desde que uno, como les decía, desde que uno nace, ¿no? Entonces, desde que estamos de repente base 5, 50, 40 años, no cuidamos la piel, estamos a temperaturas extremas, la sometemos. Por ejemplo, nos damos un baño de agua fría porque tenemos que salir a trabajar. Vamos, ¿no? Caminando hacia el trabajo a tomar el bus y estamos con todo el calor, sin gorro, sin protector solar, sin lentes, sin nada que nos proteja. Hemos hecho un baño de agua fría y lo hemos sometido luego al calor. Y encima luego, ¿no? La contaminación propia también de nuestra zona, peor si vivimos en una ciudad grande. Entonces, todo eso afecta. Sin embargo,
durante la noche los órganos reparan los tejidos. Dentro de ellos el tejido muscular y el tejido de la piel, ¿no? Entonces, eso es importante, saber que durante la noche se reparan los tejidos. Por ello, es necesario también una buena higiene del sueño. También hay cremas aptas para fortalecer la piel, ¿no? En diferentes momentos. Por ejemplo, hay cremas especiales para el día y cremas especiales para la noche. De esa manera, garantizar una piel, como bien dice Norma, ¿no? Una crema, ¿no? Hidratante, una piel humectada y nutrida también. Luego tenemos, la piel se debe cuidar porque puede generar muchos trastornos de salud. Y así que ya sabemos, ¿no? Las lesiones en la piel son 100% prevenibles. Bien, luego tenemos la higiene de la persona o del adulto mayor. En este caso, nosotros vamos a actuar de acuerdo al nivel de dependencia que tenga nuestro paciente. Puede ser independiente, dependiente parcial o dependiente total, ¿no? Por ejemplo, en independiente es un paciente que por sí solo, quizás por allí necesite alguno como que recordarle tal vez, señora tal, vamos a lavar sus dientes, y solamente le hacemos recordar y ya el paciente va y se lava, se asea por sí solo, ¿no? Entonces, independiente. Luego tenemos dependiente parcial. En el dependiente parcial, ahorita vemos eso, mi estimada Mónica, ¿sí? En el dependiente parcial ya necesita que nosotros, por ejemplo, le ayudemos alcanzándole quizás el jabón o de repente trasladándolos al baño, ¿no? Para hacer su aseo o de repente ayudarlos porque están como en la imagen, ¿no? Están en silla de ruedas. Si bien la señora puede usar las manos, no podría desplazarse sola al baño, ¿no? Entonces, así, dependiente parcial. Y luego tenemos el dependiente total, ya una persona, pues, como en este caso nos dice nuestra estimada Silvia, con Alzheimer y operado de cadera, ya es un dependiente total, ¿no? Porque no puede movilizarse. Luego, en lo que es la higiene, vamos a tener el cambio de pañal en caso de los adultos mayores con incontinencia, el afeitado, que también es muy importante, el peinado del cabello, el cuidado bucal, el recorte de uñas de manos y pies y, por supuesto, el baño corporal. Entonces, en ese orden es el que se tiene que realizar, ¿no? Porque el baño corporal no debe durar más de 15 minutos. Por eso es que lo demás se hace primero, para finalmente bañar, ¿no? Porque sabemos que el afeitado va a generar, pues, va a eliminar pequeños vellitos que pueden quedar en la carita. El peinado puede ser antes para evitar que luego peinar más rápido cuando haya el shampoo, ¿no? Más rápido se lava también el cabello cuando está peinadito. El cuidado bucal también es importante. Bien, ahorita vamos a contestar. Bueno, aparte del baño, nosotros debemos cambiar la ropa de cama. Es importante, por ejemplo, ¿no? Cambiar la ropa de cama hasta 15 días puede ser. Sin embargo, esto es bastante relativo. Es una persona que básicamente pues no tiene casi ningún problema, ¿no? Pero en pacientes que, por ejemplo, tienen pañal, a veces se mojan o, por ejemplo, hay enfermedad diarreica aguda y pasa. Por eso es importante también usar una solera, que es una especie de manta plastificada, y con ello pues ayudamos y encima nada más se pone una mantita más delgada, una sábana. Bien, encima de la solera, por ejemplo, se pueden colocar sábanas delgadas, ¿no? Para evitar que el frío de la solera, porque es plastificada, como les digo, puede un poquito tener un impacto negativo en el paciente.
Luego, en lo que respecta al cepillado de los dientes después de las comidas, también es importante recordar eso. Si es posible, también se debería usar hilo dental después de cada cepillado para asegurarse de deshacerse partícula, ¿no? El enjuague bucal también es, pero esto, como les digo, es lo ideal. Sin embargo, hay condiciones en las cuales lastimosamente no se puede cumplir todo eso. Por ejemplo, en pacientes con alteraciones psiquiátricas, ¿no? Psíquicas, muchas veces ni siquiera se dejan lavarse los dientes, menos usar, pues, ¿no? Un hilo dental, peor un enjuague bucal, porque no cooperan para poder regurgitar, pues, el enjuague, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, en esos casos, como por ejemplo acá nos dice nuestra estimada Jessica, para cepillar, imagino los dientes, porque también se cepilla el cabello. Entonces, imagino los dientes. En las personas que tienen Parkinson, básicamente tienes que sujetar por un momento la mandíbula, puedes hacerlo con guantes de goma, hay unos gruesos para evitar también que te muerdan sin querer, porque sabemos que hay momentos en los cuales ellos se ponen más nerviosos y los temblores propios de la enfermedad son un poco más bruscos, ¿no? Entonces, lo otro es que se pueden cepillar. Ellos se pueden cepillar normalmente con una pasta dental cualquiera, ¿sí? Lo único que cambia es la cantidad. La cantidad tiene que ser como un granito de, como una arveja seca, ¿no? Esa es la cantidad que tenemos que usar, no como sale en la publicidad, ¿no? En la publicidad sale, creo, todo el cepillo. No es así, es por edades incluso, que debe ser usada la cantidad. Por ejemplo, las cantidades varían, ¿de acuerdo? Sí, se entrecorta un poquito, pero de acuerdo a las edades, ¿no? Por ejemplo, en caso de los niños, es básicamente como un grano de arroz. Luego tenemos ya eso es en los niños pequeños. En los niños a partir de 12 años, un poquito más grande del grano de arroz, y en los adultos ya el tamaño de una arvejita verde, una arvejita normal, y en los adultos mayores ya va a depender del grado de atragantamiento que tengan también. Si tienen riesgo, se disminuye ese tamaño a una arvejita seca, ¿no? A una arvejita, como una lenteja, así es mi estimada, la cantidad como una lentejita. Sí, mi estimada Patricia, a veces se entrecorta. No es muy buena la señal donde vivo en una zona que es fuera de la ciudad. Aquí también nuestra estimada Mónica nos dice, ¿no? En un paciente adulto mayor de 94 años con herpes. Bien, la herpes sabemos que es una enfermedad inflamatoria, ¿no? De la piel, herpes zóster, me imagino, y es bastante común, de hecho deja neuropatías, neuralgias, como secuelas, lo cual hace también que el paciente sienta dolor, así la herpes haya pasado, siente dolor en la zona en la cual brotó, ¿no? Y eso también a veces impide el baño. Por eso es importante en el caso de estos pacientitos, bañarlos con un jabón neutro que no tenga olor, nada, y la crema que se usa en ellos tiene que ser una crema medicada, es decir, una crema con sustancias antiinflamatorias y antiinfecciosas, ¿no? Eso, si es que el herpes está activo, y si no está activo, si ya ha pasado, ¿no? También no hay problema, se pueden usar cremas normales, comunes, con vitamina A, vitamina E, cremas humectantes, y también ver que no tengan alcohol. Eso es muy importante, tanto las cremas hidratantes, humectantes u otras cremas no deben tener alcohol. Igual el shampoo que se utiliza en el paciente no debe ser con alcohol, dado que el alcohol también es irritante, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de ver bien la etiqueta o el empaque completo de lo que compramos para realizar la higiene.
El recorte de uñas también es importante, dado que la suciedad, ¿no? Las bacterias quedan atrapadas. Y muchas veces decimos, no, pero mi paciente está postrado, él no coge nada. Y luego ustedes van a ver y las uñas están, porque básicamente también los propios microorganismos que tenemos, la flora propia del lecho unguial, ¿no? Y de debajo de las uñas, porque tenemos también bacterias buenas allí, pero cuando estas bacterias pues están expuestas a condiciones en las cuales le favorecen, por ejemplo, la humedad, la oscuridad, que el paciente, por ejemplo, no se realice una higiene, estas aumentan y producen también sustancias de desecho, ¿no? Entonces, eso lo vemos allí como sustancias negruzcas, medias como si fueran honguitos, color verde, parece musgo incluso a veces. Entonces, están en las uñas de los pacientes, así estén postrados, así ellos no cojan ni hagan nada, ¿no? Entonces, es importante para eso realizarlo. Bien, en los pacientes que están operados de la cadera, eso también es una situación bastante extrema, ¿no? Dado que la cadera necesita justamente de inmovilización para poder, pues, fijarse bien, ¿no? Y dependiendo si le han puesto titanio o si solamente le han puesto, de repente, no han sustituido totalmente, sino parcialmente, todas esas circunstancias van a llevar a Se entrecorta un tanto, licenciada. Bien, a ver, ¿ahora sí se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, gracias. Listo, entonces les decía, ¿no? Allí en caso de estos pacientitos, a ver, estamos allí, ¿se ve? Listo. En caso de estos pacientitos con problemas, bueno, que han sido operados de la cadera es bastante difícil, pero no imposible, porque, por ejemplo, yo tengo una pacientita que recién se está recuperando de una operación completa de caderas bilateral y no ha tenido escaras, de verdad, ha sido bastante el cuidado que se le ha puesto, ¿no? Y también sus familiares, todos, y nunca las tuvo, pese a que tampoco no se le podía movilizar, puesto que eran las dos caderas, pero bastante hidratación, les decía también es importante lo que es la nutrición. Si tenemos pacientes que están recuperándose de una enfermedad, digamos, de nutrición o también incluso operaciones, necesitan hasta el doble de ración de proteínas. Yo les insto que ustedes visiten un nutricionista, ¿no? Pero que tenga conocimientos, como les decía anteriormente, en lo que es atención del paciente geriátrico, dado que no es igual a otro grupo etario, ¿no? Entonces, allí tenemos también mantener el cabello limpio y peinado. ¿Por qué esto es importante? A veces hay pacientes que sí, ¿no? Se les cuida que estén limpios, pero están despeinados, están con la carita, pues, de repente a veces de secreciones en los ojitos, ¿no? Y no tienen, en realidad, ellos, por ejemplo, si bien es cierto, no tienen acceso a un espejo, ellos se sienten también muchas veces desvalorados, desmotivados. Imagínense ustedes, ¿no? Nosotros, personas jóvenes, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, aparte de ir al baño,
que cuando vamos al baño, ¿qué hacemos? Nos lavamos la cara, ¿no? Decimos, ay, para despertarme, porque estoy cansado, con sueño, vamos y nos lavamos la cara. Entonces, igual los adultos mayores necesitan también sentirse recargados de energía, que estén bien peinaditos, bien cepilladitos sus dientecitos, ¿no? Si es que tienen dientecitos, si no, igual la boquita también limpia. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en el COVID que yo una vez que terminaba pues de ya todo administrar el tratamiento, cuando no tenía muchos pacientes, porque sí, a veces habían, cantidad y éramos poco personal, pero una vez que ya yo estaba, digamos, allí con el tratamiento, le decía al personal técnico, ¿no? Y por eso me recuerda mucho el personal técnico, porque decían, ay, que esa enfermera era la que peinaba. Sí, a mí me gustaba mucho, aunque no peino muy bien, porque como yo no tengo, pues, hijitas, o sea, no tengo hijas mujeres, tengo solo varones, las peinaba, ¿no? Trataba de peinarlas, al menos cepillarles el cabellito, solamente con agüita y gasa les cepillaba, puesto que algunas no tienen dientecitos, ¿no? Básicamente son encías. Y a los varones también afeitarles, cortarles el cabellito, ¿no? Sí, es cierto, mi estimada María, a nuestros pacientes les gusta, pese a que ellos tal vez no tienen acceso a un espejo, pero ¿cómo es que, imagínense, no tienen acceso al espejo, pero el hecho de saber que están peinaditos, el hecho de saber que están con la boquita limpia, en caso de los varones afeitados, les hace sentir bien, les hace sentir pues que ellos son todavía parte de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo andamos en la sociedad? Pues limpios, ¿no? Imagínense, usted no va con su despeinada a su trabajo, aunque sea en el carro, se va peinando, se va maquillando, ¿sí o no? A todas hacemos pruebas. Luego tenemos también limpiar la habitación. Es importante también tener una buena distribución del mobiliario en la habitación del paciente, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos demasiadas cosas amontonadas en el paciente adulto mayor y muchas veces es el adulto mayor al que le gusta tener todo así, ¿no? A veces les gusta acumular cosas, entonces con su permiso, obviamente, es bueno, pues, tratar de ordenar, que sea espacioso, que no haya cosas por allí de repente que puedan impedir un libre tránsito de la persona o del cuidador, ¿no? Si es que el adulto mayor usa bastón, usa de repente silla de ruedas, qué sé yo. Entonces, es importante también tener el cuarto, ¿no? La habitación despejado, el pasillo, si es que el adulto mayor de repente... sí, mi estimada Ana, a veces conservan cosas antiguas. Tampoco está mal, sino que de repente organizarlo mejor, ¿no? Organizar mejor estas cosas, mantenerlas limpias para que eviten el polvo o animales también, plagas domésticas, ¿no? Entonces, eso es importante porque sabemos, el adulto mayor tiene un aumento de secreciones, pero también hay una disminución de los cilios a nivel de la nariz, por eso que el aire ya no es filtrado, entonces entra con todo ese polvo ingresa y causa pues problemas de asma, no pueden respirar bien, incluso si les da una gripe, como hay polvo, estas sustancias patógenas han ingresado a sus pulmones, las alergias, así es muy bien, y estas alergias se pueden transformar en neumonías, y la neumonía también es una, como veíamos al inicio de este curso, que también es una de las causas de muerte del adulto mayor. Entonces es importante esto también, mantener limpio el entorno, como vemos en la imagen, ¿no? Menos cosas, como que menos es más. Limpio, ordenado, si es posible volver a pintar la habitación, ¿no? Así en colores claros para evitar la propagación de hongos, bacterias, que sabemos que odian la luz y la ventilación. Luego tenemos el aseo en cama, es para promover, ¿no? Cubrir una necesidad básica de aseo, higiene, eliminar sudor, secreciones que nuestro propio organismo elimina, y esto va a favorecer la aparición de bacterias, hongos. Luego tenemos para propiciar el bienestar y la relajación del paciente. Sabemos que por más que el paciente no hable, ¿no? A veces que en su mirada, en sus ojos, ellos se expresan, así no puedan de repente hablar
o mover un músculo, en su mirada se puede ver la gratitud que ellos sienten cuando nosotros pues le brindamos un cuidado humanizado, un cuidado diferente de repente a que otras personas le realicen. También activar la circulación corporal, estimular los movimientos intestinales cuando movilizamos al paciente, más aún si esto implica pues que trabaje la zona abdominal, ¿no? Cuando trabaja la zona abdominal, ayudamos a que haya un mejor tránsito gastrointestinal, ya que promovemos una buena motilidad gastrointestinal. Es inductor del sueño también, por supuesto, y ayuda a la persona a relajarse, ¿no? Y a tener una mejor conciencia de sí mismo. En cuanto al aseo, como les decía, no debería de durar más de 15 minutos. Debemos empezar siempre por la cabeza, la cara y el cuello, es decir, es céfalo-caudal, de la cabeza a los pies, ¿no? Porque en la cabeza tenemos los órganos por los cuales podrían ingresar bacterias. Es decir, yo no puedo lavarle los pies y luego la cara, porque en la cara estos microorganismos de los pies pueden ingresar por los ojos, por la nariz o por la boca, ¿no? Entonces, por eso es un orden. Sí, mi estimada, sí también es, estimada Silvia, siempre limpiar las cosas de los cuartos con un paño húmedo, ¿no? Un microporoso, por ejemplo, húmedo para evitar levantar polvo. Así es, mi estimada. Muchas gracias por tu aporte, ¿no? Haciéndonos recordar ahí la estimada Silvia. Luego debemos recordar que hay que colocar una toalla pequeña, en caso si el baño es en la cama, colocar en el pecho y con la esponja que no tiene jabón, ¿no? La dirección de la esponja, como les decía, puede ser esponja, pero la más suavecita que encuentren en el mercado, es decir, en el comercio, o también un paño microporoso. Del interior al exterior vamos a realizar el lavado. Y debemos eliminar también las mucosas de las fosas nasales si es necesario. Y para finalizar, lavar la cabeza, ¿no? El lavado con shampoo. El shampoo también tiene que ser, como les decía, sin sal, ¿no? Lo más libre de fosfatos, parabenos, que también pueden dañar el cuero cabelludo. Sabemos que ya está más adelgazado. Secar muy bien con una toalla pequeña y lo dejamos colocado, la misma que colocamos en el pecho, con eso podemos dejar colocado en el cabello, ¿no? Si, por ejemplo, si es un paciente de cabello corto, no hay mucho inconveniente, pero si tiene el cabello largo, no, una paciente mujer, entonces allí sí tenemos que dejar una toalla para evitar, sí, también ayudan en los masajes de circulación en la cabeza de los pacientes, también en lo que es en todo el cuerpo, pero yo les sugeriría después de secado, porque como les decía, cualquier fricción con el cuerpo húmedo puede desarrollar también pequeñas lesiones, ¿ya? Entonces lo vamos a realizar estos masajes, por ejemplo, cuando vamos a aplicar la crema hidratante. Vamos aplicando la crema y vamos realizando pequeños masajes, ¿no? Siempre circulares y de arriba hacia abajo. Luego tenemos, en este caso, si todavía no lo hemos hecho, enjuagar la boca, ¿no? Luego tenemos el lavado de miembros superiores, como les decía, lo que es el tórax y los brazos, colocando una toalla. Es decir, la toalla va a ir bajando. Luego colocamos una toalla mediana de uno de los brazos, luego del otro, ¿no? Y debemos colocar también allí una especie, puede ser una mesita, una silla que contenga lógicamente, pues, el agua y el jabón, las toallas que vamos a utilizar, ¿no? El lavado del torso, debemos descubrir el pecho, retirando la mitad superior de la toalla grande. Tenemos que lavar también los pliegues, ¿no? Los pliegues por debajo de la axila, también los pliegues que se generan por las mismas glándulas mamarias, tanto en varón como en mujer, ¿no? Para evitar la aparición de hongos o irritaciones también de la piel. Y hay diferentes tipos de técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos en pantalla, aquí, ¿no? Esta primera, cómo bañamos al paciente en cama. Entonces, en cama, el lavado del abdomen hasta la zona del pubis, es decir, hasta antes de, ya en nuestro paciente adulto mayor, muchas veces no tiene lo que es el vello pubiano,
¿no? Entonces podemos realizarlo hasta el pubis, descubriendo el abdomen y dejando tapado el pecho. Porque si vamos a realizar este baño, por ejemplo, en un hospital, en un lugar donde hay varios pacientes en realidad, muchas veces es incómodo. Yo recuerdo bastante una época en el COVID que le empezaron a bañar a una paciente mujer, y el del frente era un señor, un varón, era un joven de aproximadamente 30 o 40 años, y la señora sí pues tendría esos 68, pero igual, o sea, no, y tenía un pequeño deterioro cognitivo, pero leve, no era tanto, porque la señora vio con una carita que yo inmediatamente dije, no, ¿qué están haciendo, por favor? Y ya un biombo, ¿no? Porque sí, o sea, a nadie nos gustaría, siempre hay que proteger la intimidad del paciente, también su pudor que ellos tienen. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, las personas adultas mayores son muy pudorosas. Entonces, eso también hay que proteger sus creencias personales. Hay personas que son, por ejemplo, del evangelio, ¿no? Cristianos. Entonces, ellos también, todo eso hay que nosotros tener en cuenta. Luego tenemos que hacer, ¿no? Hincapié en lo que es la limpieza e higiene del ombligo, la higiene de los miembros inferiores. Vamos a tener también allí las piernas, ya se protege el área lavada, el área que se ha hecho la limpieza, ¿no? Y vamos a voltear de cúbito mediano para poder realizar el enjabonamiento, el enjuague y el secado de ambas piernas, flexionando la misma si es posible, teniendo en cuenta los pliegues corporales, ¿no? Por ejemplo, detrás de la rodilla, ¿no? La parte posterior, las ingles hasta los pies, ¿no? Deteniendo en espacio entre los dedos de los pies para secarlos bien y repetir la maniobra así como ven, ¿no? Flexionando para poder realizar la limpieza. Ya volvió la espalda. El lavado de espalda también, ¿no? Tenemos que girar ya al paciente para poder realizar el lavado, ¿no? Como por ejemplo allí vemos, ya justamente en la espalda se gira de cúbito lateral, ¿sí? De costado, mejor dicho, y se coloca una toalla grande en la cama, ¿no? Para evitar mojarlo. Luego enjabonamos, enjuagamos y secamos con la toalla con toques. También debemos evaluar allí si hay algún tipo de complicación en la piel, ¿no? Alguna herida, algún enrojecimiento, de repente picaduras también de animales, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Entonces, allí nosotros vamos bañando y vamos evaluando al paciente cómo está la piel, si hay algún hematoma, alguna petequia, etcétera, o alguna otra complicación de la piel. Luego tenemos que retirar la toalla y devolver a la persona boca arriba o de cúbito supino. Luego se realiza el lavado de genitales, ¿no? Cambiar el agua para poder proceder al enjabonado aclarado, que quiere decir enjuague, y secado. Luego tenemos que, como les decía, ¿no? Hidratar la piel, puede ser con una crema humectante, puede ser con algún aceite que ustedes utilicen, de acuerdo al lugar donde estén, y por supuesto, finalmente, peinar al paciente y vestirlo. El cambio de ropa de cama también es importante. Debemos colocar siempre a la persona de cúbito lateral, es decir, de costado, para poder empezar con el lado en el lado opuesto, ¿no? Si yo lo coloco hacia la derecha, pues entonces empezaré con el lado izquierdo. Y así, siempre tener al paciente muy cerca a nosotros para evitar que se nos caiga también. Enrollamos el cubrecolchón y la sábana hasta el centro de la cama donde está el paciente, ¿no? Luego regresamos al paciente a ese lado, hacia el lado izquierdo, y procedemos a colocar del lado derecho la sábana o cubre colchón, ¿no? Luego y se retira de la misma forma, de costado, hacia el paciente, ¿no? Del costado contrario. Luego debemos de quitar también lo que son los cubre almohadas, ¿no?
para poder colocar unos limpios. Y finalmente colocar al paciente en una postura cómoda, ¿no? Que va a ser siempre con sus almohadones. De preferencia, el paciente adulto mayor debería dormir en una posición semi-Fowler, así como se ve acá en la imagen, y con la cabecita lateralizada, es decir, con la cabecita de costado, para evitar si es que a veces se atoran con sus funciones, ¿no? Hay enfermedades que provocan deterioro de la inmovilidad, ¿no? ¿Sí? Y se llama el síndrome geriátrico, se llama inmovilidad. Factores que pueden ocasionar, ya lo vimos, factores extrínsecos, allí tenemos la humedad, agentes térmicos, ¿no? Perfumes, desinfectantes, calor, frío excesivo. También debemos identificar a qué sustancia nuestro paciente de repente tiene algún tipo de alergia o tiene algún tipo de, ¿no? De repente le causa irritación en la piel, ¿no? Eso también es muy bueno tratar de identificar. Postración prolongada, la superficie de apoyo donde está el paciente, que no tenga ranuras, arrugas en la cama, etcétera. Las técnicas manuales en la piel, el uso de sondas, ¿no? Por ejemplo, en la sonda vesical, la piel va a estar expuesta a esto, al esparadrapo, por ejemplo, y también puede lesionar y causar algún tipo de problema en la piel. Las fijaciones como férulas, mascarillas de oxígeno, que también laceran, pues, la zona donde están colocadas. El déficit de conocimiento también del paciente. En los factores intrínsecos tenemos las alteraciones respiratorias, circulatorias, diabetes, ¿no? Porque hay insuficiencia vasomotora, hay hipotensión, vasoconstricción periférica, no llega muy bien la sangre, se hacen más angostos, más estrechos, digamos así, los conductos circulatorios o las paredes de los vasos sanguíneos, hay alteraciones en las paredes, se hacen más rígidos, tenemos problemas de anemia, puede haber septicemia, ¿no? Que es una infección en la sangre, la edad avanzada también es un gran problema y, por supuesto, la malnutrición y deshidratación del paciente. En cuanto a las patologías que pueden provocar humedad, tenemos la incontinencia urinaria, ¿no? Debido a que la urea se transforma en amonio, ¿no? Por eso también el olor aumenta el pH y esto puede irritar aún más la piel del paciente. La incontinencia fecal, hay actividad enzimática, el pH también está aumentado, las heces pueden estar más ácidas de lo normal, haciendo que sea más todavía el riesgo de lesionar el área genital. Colonización de bacterias o de hongos, por supuesto, también. Incontinencia mixta, ¿no? Cuando hay ambos, ¿no? Ambos problemas, tanto urinario como fecal. Ahí va a aumentar también una actividad enzimática, también la urea se transforma en amonio. Luego tenemos la irritación cutánea química, ¿no? Y también irritación por fricción en la higiene. Por eso les decía, no es buena idea frotar, tallar o hacer masajes durante el baño, no. Lo ideal es secar y luego hacer esos masajes. Luego tenemos la humedad por incontinencia urinaria, ¿no? Tenemos las medidas preventivas, realizar actividad física regular, evitar el estreñimiento y la impactación fecal, también evitar la ingesta de líquidos desde media tarde en personas con problemas de micción nocturna, iluminar adecuadamente y tener acceso fácil al cuarto de baño en caso el paciente pueda desplazarse, disponer de un orinal u otro dispositivo que ayude pues a evitar la urgencia miccional, ¿no? También tenemos evitar, si es posible, el empleo o el uso de hipnóticos, sedantes y diuréticos, siempre y cuando sea, pues, indicado por su médico retirarlos, ¿no? Si es necesario los diuréticos, por indicación médica, no hay problema. De hecho, así debe ser, cumplir el régimen terapéutico.
Luego tenemos el adiestramiento en ejercicios del suelo pélvico. También eso lo pueden, por ejemplo, buscar en el YouTube. Ejercicios del suelo pélvico son muy buenos, incluso desde edades tempranas. Ayuda a reducir también, por si acaso, ahí les doy el tip de que ayuda a reducir la grasa abdominal, por si acaso si quieren tener ahí el abdomen planito. Especialmente en mujeres con riesgo, pues, de prolapso, ¿no? Por ejemplo, mujeres multíparas, es decir, adultas mayores que han tenido varios hijos, que han tenido problemas de estreñimiento, o también historia ya anterior de prolapso. Luego tenemos, por ejemplo, para conocimiento, los medicamentos que pueden causar aumento de la frecuencia urinaria o de la cantidad de veces que uno micciona, ¿no? Dentro de ellos tenemos los diuréticos, los anticolinérgicos, antidepresivos, los antipsicóticos, los hipnóticos, los analgésicos narcóticos y beta bloqueadores adrenérgicos, ¿no? Eso, por ejemplo, hoy tenemos furosemida, espironolactona, antipsicóticos, hipnóticos como clonazepam, diazepam, también pueden causar por relajación, ¿no? Las enfermedades tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en del cuerpo, puede ser derecho o izquierdo, y en este caso se ve como que se hubiera caído, ¿no? Se ve más hacia abajo, es decir, hay una irregularidad en cuanto a la asimetría, ¿no? Ahí está asimétrico lo que es los hombros. Y también puede haber un ligero temblor en algún miembro, por ejemplo, en el brazo, el que está asimétrico, ¿no? En el que está asimétrico. Y también las personas de alrededor pueden notar fácilmente los cambios en la postura, como el paciente ya no camina tan bien, la expresión facial también cambia, es como que no pueden sonreír, pero tampoco entristecerse, ¿no? Es decir, la cara se queda, le llaman el signo de la máscara, porque el paciente no es capaz de llorar, pero tampoco de sonreír, ¿no? O sea, la expresión no se puede dar tan fácilmente. En el estadio 2 vemos síntomas ya bilaterales, es decir, ya hay un cambio en cuanto a ambos lados, ¿no? Derecha e izquierda, hay dificultad de la postura y de la marcha, hay lentitud en el estadio 3 para caminar, hacer movimientos corporales como disfunción en el equilibrio en la marcha. En el estadio 4 puede andar por una distancia limitada, hay rigidez y bradicinesia, disminución, ¿no?, de los movimientos corporales, y el temblor puede ser menor que en los primeros estadios. Por ejemplo, yo tengo ahorita una paciente en estadio 4 del Parkinson, ¿no? Y esta pacientita, pues, nunca le habían dicho que tenía Parkinson. No, pero yo veo en su historia médica que ya el Parkinson lo tiene como 4 años y recién se entera que tiene Parkinson, imagínense, ¿no? Eso es también algo malo del personal médico que le dice tome esto, pero no le dice por qué. Y ellos son los que deberían dar el diagnóstico clínico, ¿no? Luego tenemos el estadio 5, el estadio catatónico, en el cual ya obviamente hay una invalidez completa y el paciente es incapaz de quedarse de pie o de caminar, ¿no? Luego tenemos también la enfermedad de Alzheimer, que tiene una fase inicial, moderada y también una fase grave, ¿no? En la cual nosotros vemos pues que hay fallas en la memoria reciente, el comportamiento también se ve afectado, desorientación, agresividad, disminución de la concentración, y en la fase moderada ya los síntomas aumentan, puede haber pérdida de memoria, repetición de actos, pérdida de reconocimiento de familiares. Como ustedes ven, ya se ve afectada no solamente la parte mental, sino también la parte de la conducta. Ya el paciente empieza a actuar de una forma muchas veces inadecuada, ¿no? Y en la fase grave ya hay una dependencia física total. Hay pérdida de la capacidad de habla, falta de reconocimiento del propio rostro. El paciente se ve al espejo y no se reconoce. Hay incontinencia fecal, ¿no? O urinaria también, y la alimentación tiene que ser asistida. Aquí tenemos la demencia también leve, moderada y severa.
o avanzada, ¿no? Los déficits cognitivos, la pérdida de la dependencia, como vemos, es progresiva, ¿no? Va perdiéndose la independencia del paciente hasta que finalmente hay una dependencia total de los cuidados en el paciente adulto mayor. Luego tenemos acá, es importante esto para el cuidador, tener en cuenta siempre los esfuerzos que realizas, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que necesitas para realizar el cuidado en caso del el esfuerzo que realiza el adulto en relación al cuidador. Por ejemplo, 100% en pacientes dependientes. El esfuerzo es totalmente del cuidador, ¿no? La asistencia máxima, el paciente hace 25% de la fuerza y 75% lo hace el cuidador. Esto es en personas, digamos, ¿no? En este caso, el cuidador hace menos de 60 kilos. Sin embargo, nos dicen por aquí que, por ejemplo, que el paciente, lo que el cuidador debe cargar como máximo son 16 kilos nada más, ¿no? Entonces, básicamente como si fuera un microondas. Pero muchos de nuestros pacientes no pesan 16 kilos, ¿no? Nuestros pacientes pesan por lo general más de 40 a 50 kilos. Entonces, luego la asistencia moderada. ¿Y qué debemos usar, no? Por ejemplo, podemos usar fajas, podemos usar cinturones, podemos usar dispositivos que nos ayuden a minimizar la fuerza que nosotros vamos a realizar. Hay también la mecánica corporal, que pueden ustedes buscar más información también para poder ayudarse a evitar un problema en ustedes como cuidadores, porque recuerden que el cuidador es la luz en la oscuridad. Bueno, muchísimas gracias con respecto al tema número 2, que debimos hacer el 3, pero ya el 3 es más cortito. Sí, lamentablemente, mi estimada Silvia, es así. Yo tengo un paciente en mi casa y de verdad, a veces se tira al piso, no quiere. Mi paciente es mi propio hijito. Yo tengo un niño con discapacidad moderada severa y tiene 10 años, pero pesa casi 40 kilos. Y él pues tiene autismo severo, ¿no? Entonces, ay, no, sí, yo lo entiendo, es bastante complicado en realidad, por eso que también sé lo difícil que es, pero bueno, hay días buenos y días malos, así que ya saben. Exacto, la paciencia y el buen humor. Y también no se frustren, hay momentos en que si el paciente, por ejemplo, yo les diré, yo aplico eso con mi hijo. A veces él se tira al piso, o sea, se tira, ¿no? O sea, como que no me muevas, ¿no? Y yo lo dejo allí. Está bien, le digo, si no quieres, allí te dejo. Pero claro, no me voy a otra habitación, me siento, por ejemplo, jalo mi sillita y me siento ahí y lo veo, ¿no? Lo quedo mirando, así como que a ver hasta qué hora quiere pararse, y eso es lo que hago. Por ejemplo, a veces vamos al centro comercial y él se tira al piso, entonces le hago así, yo le hablo, eso que es autismo severo, supuestamente no te entiende, pero sí te entienden. Entonces le digo, mira, ya no te tires, no te eches, siéntate, le hago sentar en el piso, pero está sentado, y mi otro hijito, que es normal, digamos, cuando es un niño normal, tiene 5 años, y yo nos sentamos en el piso a su costado. Claro, toda la gente nos ve como que, ¿y estos de dónde no? Pero es como que ya uno también se acostumbra, igual con sus pacientes. Ustedes tengan paciencia. Si ellos se tiran, no quieren, no insistan. Déjenlo por un momento, que ustedes también respiren, porque si nos frustramos, podemos de repente hasta pensar, ay, ¿cómo no se va, no, de nuestras vidas? O ¿por qué trabajo aquí? Entonces, cosas negativas. Y es normal, porque somos seres humanos. Como cuidadores también nos cansamos. Y si ustedes ven que están demasiado cansados de cuidar, pueden hacer este test que se llama, lo buscan en internet, por favor. Se llama test de Sarit. Yo se los recomiendo, más aún si son familiares suyos a los que cuidan. ¿No? Este test es muy bueno, es autoadministrable, o sea, ustedes se lo pueden hacer mismos y van marcando nada más con la verdad, porque nadie les está evaluando, y eso le va a dar luces cómo están ustedes como cuidadores, si es que necesitan un respiro, y también tomar las estrategias necesarias para que ustedes puedan seguir brindando un buen cuidado a su paciente, a su familiar, ¿no? Qué sé yo. Entonces, eso también, o como enfermeras también, yo pienso que todas las enfermeras que trabajamos, que trabajan, porque yo trabajo en preventivo promocional,
solo hago de vez en cuando la parte asistencial cuando voy a los domicilios, porque en mi trabajo yo tengo que ir a las casas, ¿no? Esa es mi modalidad de trabajo. Entonces, en las enfermeras que trabajan, por ejemplo, en hospitalización, deberían hacerse ese test de SARI para darse de repente un respiro o qué sé yo. Ahí ya se establecen estrategias. Entonces, muchísimas gracias. Yo los dejo con Dasayet para que puedan. Uy, ya ves, Maritere, claro, el test de SARI es importantísimo. Aquí Maritere, por ejemplo, nos dice, ¿no? Y las personas mayores también son bastante difíciles de tratar por el tema de que ellos, de todos los cambios que ocurren en la misma edad, su propia forma de ser, su personalidad, porque no todos los adultos mayores son pues un pan de Dios, ¿no? Porque siguen siendo personas con su propio temperamento, con su propia personalidad. Entonces, ellos no son plantitas, son personas. Y obviamente siempre son un mundo, todo un complejo, un mundo complejo cada uno de ellos, por supuesto. Pero, como les digo, si ven que su adulto mayor se vuelve irritable, déjenlo por un momento y listo. Sí, a veces actúan como niños malcriados. Déjenlos. Y, por ejemplo, si ellos todavía les comprenden o así no les comprenden, díganle, mira, estás molesto, estás renegando, está bien, reniega, cálmate y luego hablamos. Luego te cambio de ropa, luego te baño, luego no sé, ahorita vuelvo. Y váyanse de repente más allá a otra habitación o dependiendo, ¿no? Si su paciente es bastante dependiente, no se vayan a otra habitación porque se les puede caer, pero váyanse lejitos, como que denle a entender ustedes también que tampoco les puede tratar de esa forma, ¿me entienden? Ya, mire, el abuelo tiene mucha, claro, es que todos tienen una personalidad muy distinta. Yo tengo pacientes desde los más tranquilitos hasta los más renegones que cuando les digo, pero señor, usted dice esto, pero ¿por qué? No me ve que estoy bien. Son terribles ellos, son terribles. Bueno, está bien, si usted no quiere, pero ya me buscará, le digo así, yo no al paciente le digo, pero ya me buscaré, y no se preocupen, yo estaré aquí, le digo. Y sí, luego regresan, así son, así son. Ay, sí, yo tampoco solamente tengo un abuelo, tiene 84 años, pero él es súper funcional, ¿no? Entonces él no necesita todavía ayuda, él es todo un él. Bien, entonces le doy paso a Dasayet, le doy pase porque tienen otra clase. Y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Siempre mantengamos la empatía, ¿no? La paciencia, que aunque a veces la perdamos, retomémosla, respiren y nuevamente a seguir. Bien, Dasayet, te doy pase. Oh, muchas gracias. Permítame finalizar acá.